¿Qué tal, chicos? Hoy veremos la clase número 26, llamada los límites de las velas y los giros o reversiones con rechazo creciente y rechazo decreciente. ¿Qué veremos hoy? Los temas a tratar son el análisis del contexto del mercado, las tres condiciones que debemos tener para iniciar una operación, los límites de las velas, cómo ingresar en un límite inferior, cómo ingresar en un rechazo creciente, cómo ingresar en un rechazo decreciente, cuándo no se opera en un rechazo decreciente, ejemplos de operativos de rechazos crecientes y rechazos decrecientes. El análisis del contexto del mercado. El contexto nos va a decir dónde se quiere ir, para dónde se quiere ir el precio. Esto nos hace más fácil la lectura de vela y los rechazos. El contexto nos dice dónde nos encontramos y para dónde vamos. Una frase que me gustó, leí hace tiempo, quiero hacer referencia a ella en estos momentos. El mercado hace lo que quiere, pero nosotros debemos saber por qué está haciendo lo que quiere. Entonces aquí en esta gráfica observamos que el precio tiene una tendencia bajista, retroceso, y está haciendo ahora un nuevo impulso y nos está dando mechas cada vez más bajas, o sea, nos está haciendo mechas decrecientes y podemos trazar una línea de aceleración que nos sirve de apoyo. Las tres condiciones que debemos tener para ingresar a una operación: la estructura, el escenario y la posición. Entonces, en este caso tendremos una estructura o tendencia alcista. El escenario, aquí tenemos una estrella fugaz y nosotros podemos entrar en nuestra posición, que sería el punto de entrada, puede ser en esta vela o en la vela siguiente. Entonces tenemos estructura, escenario y posición. La estructura viene siendo si estamos en rango o en tendencia. El escenario, el tipo de operativa o estrategia que vamos a utilizar, y la posición sería el momento ideal para ingresar a la operación. Los límites de la vela. Siempre debemos observar los límites inferiores y superiores de la vela anterior y si este es superado o no por la vela en formación. Esto lo veremos ahora de pronto con este tema, pero haremos una clase solamente relacionada con los límites. Haremos más énfasis a profundidad sobre este tema. Entonces, por lo pronto, nosotros tenemos 4 escenarios de 4 velas diferentes, en los cuales nosotros podemos marcar nuestro límite. Entonces, si las velas no tienen mecha, entonces suponemos, o ha de suponer, donde cierre y donde abre, esos son los límites superior e inferior. Si tiene mecha, entonces las mechas serán el límite superior e inferior. Si nada más tiene mecha de un solo lado, entonces un lado será en el cuerpo de la vela, será en este caso el límite superior, en este caso el límite inferior, que no tiene mecha, y donde tiene mecha será en este caso el límite inferior, y aquí el límite superior de la mecha de la parte de arriba. Es importante saberlo porque nosotros con esto podemos comprender mejor las estructuras del mercado y a veces nos quedamos atrapados en lugares donde el precio se nos devuelve. ¿Cómo ingresar una línea superior? Una línea inferior, perdón. En una tendencia bajista observamos que el precio tiene fuerza suficiente para superar el mínimo de la vela anterior, o sea, su límite inferior. Aquí observamos que esta vela hizo una mecha más baja que la anterior, pero esta última vela roja no pudo superar la mecha anterior, llegando justo al mismo punto o la punta de la mecha de la vela anterior, el último mínimo. Ese sería un límite inferior. La última vela no pudo superar con la mecha un mínimo más bajo, o sea, la estructura bajista, lo que nos indica es que los vendedores pierden fuerza. Se espera una vela alcista de confirmación que haga un mínimo más alto que la vela anterior para ingresar en la siguiente vela en continuidad alcista. Siempre debemos esperar que el precio rompa estructura. Si nos vamos a la alza, necesitamos ver que debemos que romper la estructura bajista. Entonces, en este caso, esperaríamos que salga una vela alcista, llegando a un mínimo más alto que el último mínimo. En este caso, el mínimo más bajo es el del límite inferior. La vela operable debe iniciar bajita y rechazar con fuerza al alza, ingresando en el retroceso mecha de la vela. Recordemos que nosotros operamos a 30 segundos para aquellos que primera vez que ven este canal.
nosotros operamos rechazo y esperamos que el precio inicie de color contrario, baje despacio y rechace con fuerza. Baje despacio, ingresamos la operación y nos iríamos al movimiento alcista, aprovechando el retroceso, que sería la mecha, para escoger un excelente punto de entrada. Como ingresamos en un rechazo creciente, mínimo cada vez más altos, con mechas. Observar o operar siempre a favor de la tendencia. Entonces, ahí estaremos ingresando en una tendencia alcista y esto, las velas rojas serían un retroceso. Observo que el precio me esté dejando rechazo en la parte de abajo, entrada de compradores de las velas bajistas. Entonces, siempre necesitamos mirar la entrada del grupo contrario. Esto no quiere decir que ya están comenzando a hacer presencia dentro del mercado. Ya 3 velas bajistas me han dejado rechazo, pero con el mínimo más bajo a la vela anterior, por lo que no ingreso al alza. Aquí todavía se mantiene la estructura alcista, a pesar de que está entrando comprador, porque me está dando un mínimo cada vez más bajo. La vela de confirmación se da cuando la vela tiene mecha de rechazo más alta que la mecha de la vela anterior. Ahí se rompe la estructura bajista. Pues a pesar de que esta vela es alcista, tiene la mecha más baja que la mecha de la vela anterior, entonces hay un rechazo más bajo. Entonces, ¿qué esperamos? Que salga otra siguiente vela, que sería la vela de confirmación, donde la vela también debe ser alcista, pero el rechazo o la mecha debe ser más alta que la mecha de la vela anterior. Se espera un retroceso mecha del 50% del cuerpo de la vela anterior o en su apertura para ingresar a la alza. Nosotros podemos esperar que esta vela o llegue al 50%, que sería nuestra vela operable, en que ingresa 50% de la vela anterior a la apertura, o un tercer punto sería al 50% de la mecha. Nosotros tendríamos 3 puntos de entrada, que serían, nuevamente repito, 50% del cuerpo de la vela, su apertura, o el 50% de la mecha. Observaciones. La primera vela alcista tenía un rechazo más bajo a la anterior. La segunda vela alcista tenía un rechazo más alto a la vela anterior, que es la vela de confirmación, y se ingresa en la tercera vela. La tercera vela alcista. Condiciones para operar. Si la vela operable me muestra fuerza bajista, espero el excelente punto de entrada. Perdón, aquí sería, si la vela me muestra fuerza alcista, espero el excelente punto de entrada en retroceso y me voy a la baja. Entonces, aquí no es bajista, sino alcista, corrijo. Ingreso para entrar en un rechazo decreciente, mínimo cada vez más bajo, con mecha. Operar a favor de la tendencia, sería tendencia bajista. Observo que el precio me está dejando rechazo en la parte de arriba, entrada de vendedores de las velas alcistas. ¿Qué significa entrada de vendedores? Estas 3 velas alcistas me han dejado rechazo, pero con mínimo cada vez más alto a la anterior. Por lo que no ingreso a la baja, porque la estructura alcista se mantiene. La vela de confirmación, que es esta, se da cuando la vela tiene la mecha más bajo a la mecha de la vela anterior. Ahí se rompe la estructura alcista. Porque tenemos el mismo escenario que anterior. Esta vela es roja, es bajita, pero me está dando una mecha más alta. La estructura alcista no se ha roto. Y aquí se rompe porque esta mecha es más baja que la anterior. Y aquí hay un rompimiento de estructura. Y aquí tenemos una figura que vimos la semana pasada, en la clase pasada, un hombro, cabeza, hombro. Figura chartista de reversión. Se espera el retroceso en la mecha del 50% del cuerpo de la vela anterior para ingresar a la baja. Esta sería nuestra vela operable, nuestra vela de ingreso, nuestra vela para entrar a la operación. Observaciones. La primera vela bajita tenía un rechazo más alto que la vela anterior. La segunda vela bajita tenía un rechazo más bajo a la vela anterior, que sería nuestra vela de confirmación, y se ingresa en la tercera vela bajista. Condiciones para operar. Si la vela operable me muestra fuerza bajista, espero un excelente punto de entrada en el retroceso para ingresarme a la baja, que sería siempre la vela ingresa al sentido contrario, en este caso ingresa alcista, me muestra fuerza bajista, que rechazo abajo, ingresa, sube nuevamente
el paso e ingreso a la operación buscando continuidad bajista. Cuando nos opera un rechazo decreciente, que igual pasa lo mismo que si fuésemos a operar un rechazo creciente, perdón. Entonces, el mismo escenario, solamente hay que utilizar un poco la imaginación. No se opera con velas de mecha opuesta. Tenemos una mecha en la parte de abajo, alcista, vela alcista, y tenemos una vela bajita con mecha en la parte de arriba, no operamos entonces los rechazos creciente y decreciente. No se opera cuando las velas alcistas no se están dando rechazo en la parte superior. Recordemos que la mecha en la parte superior de un movimiento alcista nos indica entrada del grupo contrario. Ese grupo contrario serían los vendedores. Y tampoco cuando la primera vela de ese movimiento bajista, en este caso, no está dejando mecha. Entonces, si encontramos que esta vela no tiene mecha y la segunda sí, no entramos a la baja. Y en este tipo de estrategia o en esta operativa en específica, pues necesitaríamos que tuvieran por lo menos estas dos velas con mecha decreciente. Entonces, como no tiene mecha esta, nada más tiene mecha la segunda, tampoco operaremos en ese escenario. Ahora tenemos unos ejemplos. Tenemos un ejemplo número uno de rechazos decrecientes. Hay unos ejemplos, la mayoría son de operativas que han compartido en el canal de Telegram para aquellos que no sabían que nosotros tenemos un canal en Telegram. En la descripción de este video, en el link, en el comentario fijado, encontrarán un link que lo llegará a ese grupo de Telegram, en el cual se comparten este tipo de operativas y eh, se hacen también dinámicas en las cuales nos permitirán conocer mejor esta hermosa profesión de trading de binarios y también esta hermosa técnica que he denominado mecha y rechazo o técnica MIR por su abreviatura. Aquí tenemos, podemos trazar una línea de aceleración. Aquí se puede ingresar la operativa una vez toque la línea de aceleración, que sería vendiendo, sería equivalente a una línea de tendencia. Tenemos un segundo rechazo, pero un segundo escenario también de rechazos decrecientes. En la línea de aceleración se ingresa en el excelente punto de entrada. Y tenemos un tercer ejemplo, una persona que está en el grupo también que se llama Daniel Mejía, parte de la comunidad, que hace sus operativas de una forma explicativa muy excelente. Y podemos ver que tenemos aquí rechazos decrecientes. Entonces, a veces estamos operando a veces sin tener en cuenta que hay una estrategia relacionada con el tipo de rechazo de acuerdo al tamaño de las mechas. Aquí podemos tener otro ejemplo número 4 de rechazos decrecientes. Podemos observar que nosotros podemos alargar la línea de aceleración y todo lo que se encuentre por debajo me está respetando todavía mi movimiento bajista. Si llega a ser una velas pasar por arriba, ya me estaría rompiendo la estructura bajista. Entonces la línea de aceleración también nosotros podemos ir prolongándola para ver si se mantiene ese movimiento bajista. Ahora, podemos mirar los ejemplos de rechazo creciente. Aquí tenemos el ejemplo número 1. Aquí se operó en un excelente punto de entrada por debajo de su apertura. Entonces, ya con el tiempo uno va experimentando un poco más arriesgado de acuerdo a los movimientos de la vela y el escenario específico, porque cada entrada es en sí diferente a la anterior, es parecida, pero siempre tienen algo en particular. Entonces uno con el tiempo va aprendiendo. Miremos, aquí tenemos dos velas rojas, pero también hay una estrategia que se llama cuando la vela no me cubre con el cuerpo, o sea, no cierra por debajo, en este caso, con el cuerpo por debajo de la mecha de la vela anterior, y estando en un nivel, y tenemos una mecha, y el rechazo, no daría a entender que vendría una vela en reversión. Entonces por aquí se opera a la alza.
Esos son los argumentos para operar al alza. Aquí también tenemos otro escenario de rechazo creciente. Podemos observar que a pesar que estamos en un número redondo, el precio rompió hacia arriba. Entonces miremos la importancia de cómo los rechazos en las mechas, tanto creciente como decreciente, son importantes para tomar nuestras operativas. Aquí tenemos un tercer escenario de rechazo creciente. O sea, aquí la primera vela alcista me hizo un alto más alto por poco y ya se toma la entrada en la segunda vela. Y aquí nos entramos en la tercera como lo explicamos inicialmente. Entonces ya nosotros podemos ir encontrando diferentes variables de acuerdo a nuestra experiencia. Mira que nosotros vamos tomando más experiencia al momento de operar, de encontrarnos frente al gráfico. Entonces miraremos otras oportunidades, no siempre basadas al 100% en el setup, porque es difícil explicar eh, las diferentes variables de todas las estrategias. Entonces se explica de una forma general, pero siempre hay unas peculiaridades al momento de operar, que siempre son cosas adicionales en las cuales uno puede también tomar operativas. Bueno, chicos, conociendo más, hasta aquí la clase número 26 de este curso que he denominado curso de la técnica MIR, mecha y rechazo. Para aquellos que son nuevos, pueden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que salga un video nuevo y también se suscriban a este canal. De esta forma YouTube recomendará este tipo de videos y podremos llegar a nuevos traders, a los cuales también les puede interesar esta hermosa técnica. En la descripción del video, de este video, como les comenté anteriormente, encontrarán un link que lo llevará al grupo de Telegram. También contamos con una mentoría personalizada para aquellos que quieran acelerar su proceso de formación y de esta forma evitar gastar dinero, ahorrar tiempo y frustración de estar intentándolo de forma sola. A veces es importante ir acompañado de un mentor e ir paso a paso para que nos facilite el camino de este proceso que a veces no es fácil y a veces se vuelve frustrante. Bueno, chicos, conociendo más. Chao, chao.